¿Qué lleva a una persona a asestar 41 hachazos a otra? ¿Tan difícil es resolver un asesinato? ¿Cuántos asesinatos hay sin resolver en la historia de la criminología? Buenas noches, esto es Dimensión Misterio. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Dimensión Misterio. Mi nombre es Alejandro Monleón y un viernes más estoy con vosotros en este espacio en el que, pretendemos haceros pensar, hablar de estos temas de los que a lo mejor no tratamos tanto en el día a día, incluso algunas veces pues por un poquito de vergüenza, ¿no? ¿Por qué no contarlo? Aunque el tema de hoy ya es un poco distinto, estamos hablando de asesinatos y esto pues sí que está un poco más en la boca de todos. Hoy es un programa especial, porque por fin he conseguido emanciparme de mi compañera Cristina Fernández. Por fin he conseguido quitármela de encima. La pena es que la semana que viene volverá. Porque esta semana tenemos malita a Cristina, la tenemos tocada de la garganta y lo de grabar lo iba a llevar un poquito mal. Voy a asumir yo su papel, vamos a ver cómo sale este experimento del primer Dimensión Misterio sin ella. Y recordaros que nos podéis buscar en las redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en iVoox, en YouTube, buscáis Dimensión Misterio. Y ahí podréis encontrar nuestras redes sociales, nuestros perfiles en las redes sociales. Como habéis podido oír en la pequeña introducción que hacemos todas las semanas, esta noche vamos a hablar de asesinatos. Y lo vamos a hacer de dos casos concretos, sucedieron en Estados Unidos, principalmente para que os hagáis una idea. Uno sí que se resolvió de una forma, yo creo que un poco sorprendente, si no sigue esto el transcurso del tema, y el otro es un misterio que lleva muchos años, décadas, hablamos de décadas, sin resolverse. ¿Qué tienen en común estos dos crímenes? Pues básicamente que los dos han llegado, en un caso, a la pequeña y a la gran pantalla, y el otro ha llegado a la gran pantalla. O sea, estamos hablando del caso de la asesina del hacha y del caso del asesino del Zodíaco. Viajamos ahora hasta los Estados Unidos, hasta el pequeño pueblo de Wiley, en el condado de Collin, un condado en Texas, hasta el año 1977. Wiley era un pequeño pueblo, típico pueblo en el que nunca pasa nada, que si lo hubiésemos visto en alguna película americana, en alguna serie, sería más bien por alguna comedia romántica, de estas de Antena 3, de los sábados por la tarde, alguna típica película navideña, alguna sitcom, alguna película del tipo Cariño, he encogido a los niños, con escenas en los garajes y demás, pero que la vida real le llevó a algo que allí sinceramente no esperaban. Estamos hablando del año 1977 y hasta Wiley se traslada a vivir la familia Montgomery, compuesta por Pat, por Candy y por sus dos hijos, niño y niña, que comienzan allí una vida absolutamente estándar, la vida típica que podemos ver, insisto, en tantas y tantas películas. Pat es una persona de éxito, no en vano, él trabaja para una empresa de tecnología, le va muy bien, tiene un puesto directivo, y Candy, a pesar de que había estado trabajando años atrás como secretaria, decide dedicarse a las tareas del hogar, decide convertirse en ama de casa, cuidar de su marido, cuidar de sus dos hijos. Pero no solo eso, sino que a través de empezar a pertenecer a la que se conoce como Primera Iglesia Metodista Unidad de Lucas, se implica mucho en la sociedad. Ella, aparte de hacer los favores comunes a sus amigas, te lleva a los hijos al colegio, una tarde vamos al cine, los llevamos. Ella también se implica en tareas tipo comedores sociales, lectura de libros a niños pequeños, etc. Es decir, ese tipo de cosas que le dan a conocer bastante entre la población de Wiley. También es cierto que Candy era una chica que llamaba mucho la atención, era una chica jovial y la verdad es que llamativa. Para que os hagáis una idea, en la serie Love and Death, que la podéis ver en HBO Max, está interpretada por Elizabeth Olsen, lo que le da quizá ese puntito extra de popularidad. Además, ella, insisto, adapta a la perfección
le pongo muchas comillas a la palabra perfección, el papel de ama de casa. Es decir, es amiga de todo el mundo, hace favores a todo el mundo, etc. ¿Cuál es el problema? Ella es joven. Ella tiene, pues cuando llegan allí, tiene unos 27 años aproximadamente. Y cuando tiene lugar este crimen, ella tiene en torno a los 30. Claro, ella sufre un problema. Está muchas horas en casa, muchas horas, entre comillas, sin hacer nada más allá de las tareas, y tiene mucho tiempo libre para pensar. Hay otro problema. Pat es una persona de éxito, Pat está muy estresado por su trabajo y llega a un punto pues, en el que sí que tiene esa dejadez, no tanto hacia su familia, porque por lo que se muestra en la serie es un buen padre, pero sí que hacia su mujer, es decir, no la atiende como debería a ninguno de los niveles. Vamos a dejarlo ahí. La implicación con la iglesia, como os he dicho antes, era bastante activa y bueno, Candy formaba parte del coro, aparte de todo el resto de actividades que hacían, y además pues tenían un equipo de vóley dentro de la iglesia. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque en uno de estos partidos, Candy tiene un encontronazo con Alan. El encontronazo es muy sencillo, es el típico choque entre dos compañeros de equipo. Alan cae encima de Candy y pasa algo realmente sorprendente. Candy recibe estímulos químicos por parte de Alan. Es decir, Candy percibe las feromonas de Alan y algo hace clic en ella. Claro, podemos pensar que Alan sería un pibón, un tío llamativo, nada más lejos de la realidad. Es decir, Alan era más bien un tío feo, un tío, desde luego, no llamaba la atención físicamente. Sí que era un tío majete, un tío simpático, pero sin excesos, o sea, bastante reservado. No era la típica alegría de la fiesta, el típico tío que va llamando la atención. También era buen padre, o sea, sí que son rasgos que pueden llamarte la atención a la hora de tener una relación afectiva, pero que, claro, a la hora de una relación únicamente sexual, pues sorprende. Y claro, aquí es cuando llega la segunda parte, que es donde empieza a truncarse el tema, porque no es que Candy y Alan tengan un romance así inesperado que surja, bueno, después ese contronazo, nos cruzamos, nos vamos a la ducha, te estampo contra las taquillas, tal. No, o sea, nada más lejos de la realidad. Candy empieza a sentirse extrañada, Candy empieza a hablar con sus amigas, evidentemente no con la mujer de Alan, lógico, y les empieza a contar lo que le pasaba, ¿no? Que se sentía atraída por Alan Gore y las amigas es un poco de tía, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, una situación de este tipo. No pegaban ni con cola. Entonces, claro, llega un momento en el que Candy se decide a hablar con su amigo, se decide a hablar con Alan, y ella se lo plantea de forma muy clara. Alan, me siento atraída por ti, quiero tener sexo contigo sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de vinculación. Si la realidad es tal y como se muestra en la serie, Alan en ese momento se queda absolutamente flipado. Claro, todo esto es sorprende, estamos hablando de que del grupo pues posiblemente Candy era la chica más llamativa, aparte las familias eran amigos, cenaban juntos, tal, entonces era una situación pues posiblemente bastante extraña. Y claro, él necesita sopesar todo esto, necesita sopesar esta información, necesita sopesar lo que Candy le ha propuesto. Entonces, bueno, ellos se van citando un par de veces, varias veces. Ellos se van citando, salen a comer, nunca sucede nada entre ellos y únicamente lo que hacen es cerrar el acuerdo, por llamarlo de alguna manera. Vamos a poner acuerdo entre comillas. Es decir, sexo sin compromiso, sexo sin vinculación. Tienen que dejarlo todo muy atado, es más, llegan a un acuerdo que dicen, mira, en cuanto haya vinculación, esto lo dejamos, total y absolutamente, lo paralizamos. Claro, también tenemos que entender la posición de Alan. Alan era un hombre pues realmente bastante enamorado de su mujer, él la quería. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenían una vida sexual prácticamente nula. O sea, sus relaciones sexuales, podemos decir, posiblemente exagerando, que se limitaban a sexo puramente de procreación. Y sí, él está enamorado de su mujer, pero Betty era una mujer de carácter difícil. Era buena esposa, por supuesto. Le cuidaba muy bien a él, cuidaba muy bien a su hijo. Era profesora. No es que fuese la más popular
en su centro. Sí que estaba también implicada en el tema de la iglesia, como os he hablado antes, como Candy, pero era otra historia totalmente distinta. Y claro, Alan pues se ve en la situación de, ostras, tengo sexo casi por compromiso a cuentagotas, tengo la posibilidad de liarme con una de las tías más buenas del pueblo, popular, simpática, divertida y encima sexo. Somos hombres, al fin y al cabo. Entonces, claro, eso lleva a Alan pues, a aceptar la propuesta que le hace Candy. Y así es como llegamos al 12 de diciembre de 1978 y tiene lugar el primer encuentro sexual de la pareja, entre comillas. Candy se encargó de todo. Candy se encargó de elegir hotel, el hotel Como. Candy se encarga de cocinar para que puedan dedicarle el mayor tiempo posible a su encuentro sexual. Y Candy, pues bueno, también se pone mona, se pone monísima. Se lo toma realmente como una cita, a pesar de que iba a ser solo sexo, le quería dar ese puntito especial. Lógicamente, después de comer, después de tener una agradable conversación, acaban acostándose. Y aquí es donde llega, pues, la pequeña discrepancia o la primera sorpresa, por llamarlo de alguna manera. Candy no es que quede especialmente satisfecha con las cualidades de Alan como amante. De hecho, lo encuentra bastante mediocre, lo comenta con su mejor amiga. Oye, no me ha gustado mucho. Pero se ve que Alan escondía un buen arma entre las piernas. Tenía que meter el chiste, lo siento mucho. Y Alan alucina. Pero alucina hasta el punto de que le reconoce a Candy que es la primera vez que ha besado con lengua a una mujer. O sea, aquí nos podemos hacer una idea de la diferencia en la vida sexual del uno y de la otra. Los encuentros se repiten prácticamente cada semana, siempre en este hotel Como, de ahí la importancia que os he comentado antes. Y realmente, pues, la parte sexual va un poco más allá, porque de hecho ellos se llegan a hacer muy amigos, se cuentan sus problemas, se intiman bastante. Pero claro, hay otra parte, y es que también llegan los remordimientos de conciencia y los miedos. De hecho, durante toda esta etapa de relaciones sexuales entre Alan y Candy, Betty se queda embarazada. Y claro, imaginaos los remordimientos de conciencia que tenía Alan en este sentido. La hija nace en 1979, en julio, y ahí es cuando Alan pues, decide parar durante un mes. Tenía que ayudar a su mujer con temas del hogar y demás, y era pues, lo más coherente dentro de lo incoherente que era todo. Y en agosto, pues bueno, deciden retomar esta aventura sexual, pero claro, hay una novedad. Alan se siente mal. Alan se siente mal por lo que está haciendo con su mujer, o lo que le está haciendo a su mujer. Hay que destacar, y esto es importante, Betty le había sido infiel anteriormente, creo que no estaban casados, si mal no recuerdo, vale. Pero Alan no lo hacía esto como venganza, sino lo hacía pues, bueno, por morbo, por pasión, por diversión. Y Candy se enamora. Entonces, claro, aquí es donde se incumple uno de los propósitos, una de las cláusulas que habían puesto. En cuanto el amor llamase a la puerta, la relación se cortaba. ¿Cuál es el tema? Que Candy no quería cortar esta relación. El caso es que, bueno, en casa de los Gore las cosas no iban del todo bien, no iban del todo bien en el matrimonio. Sí que es cierto que Betty, pues, no sospecha nada. Alan, pues, cumple con sus funciones como padre, pero poco más. Y entonces es, pues, cuando Betty le propone a su marido irse a un encuentro matrimonial, una especie de retiro espiritual donde iban parejas que las llevaba a la iglesia para tratar sus problemas, para ver cómo podían resolverlos, para afianzar las relaciones. Sería una especie de terapia de pareja que llamamos hoy en día, pero poco sectario. La gracia de todo esto está en que Betty y Alan le dejan sus hijas a Candy y a Pat. O sea, os podéis imaginar, Candy, enamorada perdida de Alan, la poca gracia que le hizo esto, ¿no? Entonces, además se ve claramente en la serie cómo es que le está comiendo constantemente. Parece ser que el encuentro este matrimonial sí que les funciona bastante bien a Alan y a Betty. Y entonces, pues bueno, ellos regresan
y queda Alan un día con Candy y le comenta que tenían que dejar la relación, que esto no podía seguir así, que él estaba enamorado de su mujer, que lo que estaba haciendo estaba mal y que quería terminar. Y Candy le responde que para ella era muy injusto. Alan rompe y bueno, Candy se siente bastante angustiada. Se siente bastante angustiada hasta el punto de que, no sé si por celos o por qué, le comenta a Pat que deberían ir ellos al retiro espiritual para parejas. Lo hacen y al parecer les funciona bastante bien. De hecho, vuelven con aquel que dice rejuvenecidos, como con más ganas de quererse, como con, no sé, más emoción, más cariño en pareja. Entonces la vida sigue su curso, todo sigue normal, hasta que llega el 13 de junio de 1980. Ese día, Alan se había ido de viaje de negocios. Como os he dicho antes, Alan era una persona exitosa en su trabajo, incluso había cambiado de trabajo durante toda esta etapa y tenía que ir a cerrar unos negocios a otra ciudad de Estados Unidos. Esto a Betty no le gustaba mucho. Ella insistía en que tenía miedo de que alguna vez de las que Alan se fuese de viaje le pudiese pasar algo, pero claro, nadie iba a imaginar lo que iba a pasar este día. Como os he dicho también, pues bueno, Candy era una mujer muy implicada en la comunidad, le gustaba hacer muchos planes con niños. Esa mañana había estado leyendo unos libros a unos niños, unos cuentos, y bueno, pues por la noche habían organizado una noche de cine con sus hijas, y como la hija de Candy era una de las mejores amigas de la hija de Betty y de Alan, pues ella le dice, oye, ¿podemos invitarla a venir al cine tal? Y por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como Candy se iba a hacer cargo de la hija el resto del día, pues la iba a llevar a comunión, perdón, la iba a llevar a la natación también, pero claro, le faltaba el traje de baño. Entonces, pues bueno, Candy decide ir a casa de sus amigos a recoger el bañador de la hija, y aquí es cuando tiene lugar el gran suceso. Candy llama a la puerta, Betty abre normal, como la abriría cualquier amiga, y Betty le invita a pasar. Candy acepta, pero sí que le dice que, bueno, que está así un poquito, que tiene prisa, tal, que va un poco apurada, pero Betty le insiste. Betty apaga la televisión, Betty le pone un café, Betty se sienta, y bueno, sí que Candy pues sigue con su negativa por el tema de las prisas y demás, pero Betty insiste, y Candy acaba aceptando. Y en el tema de la conversación, Candy sí que nota a Betty un poco extraña, la nota diferente. Betty le pregunta si tiene una aventura con Alan. Claro, en ese momento Candy se queda de piedra y típica primera reacción fue decirle que no, que ella no tenía ningún tipo de relación, ningún tipo de relación extramatrimonial con su marido. Betty llevaba ya tiempo dándole vueltas a la cabeza, viendo actitudes así un poco extrañas, viendo actitudes que le hacían desconfiar, y por este motivo le insiste a su amiga. Y en ese momento, pues Candy se compadece con la inquietud de Betty. Y entonces se lo reconoce. Le dice, fue hace mucho tiempo. Claro, imaginaos pues cómo se queda Betty en ese momento. 2 niñas, una pues prácticamente recién nacida, una vida que se puede ir prácticamente a la basura. Betty se queda de piedra, no reacciona, y cuando consigue hacerlo estaba como un poco... era diferente, ya no era la Betty de siempre. Entonces es cuando Betty le dice a su amiga, espera un minuto. Candy se queda en el sitio, Betty se va aparentemente a por el traje de baño, pero nada más lejos de la realidad. Betty vuelve con un hacha. Según reconoció Candy después en el juicio, ella realmente no es que tuviese miedo por lo que pudiese hacer Betty, sino que estaba más bien preocupada por lo que Betty le diría. Betty no estaba en modo asesino, por así decirlo. Betty más bien pues tenía el gesto de una mujer despechada, traicionada,
Quien haya sufrido la infidelidad ya sabe de lo que estamos hablando. Y Betty le ordena a su amiga que no vuelva a ver a su marido y que le traiga a su hija pues al día siguiente por la mañana. Los niños al fin y al cabo pues tampoco tenían culpa en esto. Candy cree que, bueno, que su amiga pues aún le guarda algo de confianza por el hecho este de que le dice que traiga a su hija al día siguiente por la mañana. No de que la traigas ahora, no de voy ahora por la mañana, ni nada por el estilo. Candy intenta conciliarse con su amiga, intenta hablar con ella, incluso se disculpa, le dice que lo siente mucho. Y aquí es donde se tuerce ya todo el asunto. Porque este Betty lo siento mucho lo hace Candy mientras le toca el antebrazo con la mano. Y ahí es donde Betty pierde la cabeza. Es decir, ahí es cuando Betty coge por primera vez el hacha, con furia, con determinación. Betty empuja a Candy al cuarto de servicio. Betty levanta el hacha y ataca a Candy. Claro, Candy queda herida, o sea, le hace un corte en la cabeza y en un dedo del pie. Y claro, en ese momento, pues Candy se asusta realmente. Es cuando empieza a temer por primera vez por su vida. Claro, en ese momento en el que Candy empieza a temer con su vida, Candy no tenía ningún arma, o sea, Candy estaba totalmente indefensa. Entonces es cuando intenta razonar con su amiga y le dice, déjame ir, Betty, por favor, déjame ir. Pero Betty ya está en ese momento absolutamente fuera de sí. Betty ya está fuera de sus cabales. Y es cuando Betty se lleva el dedo a los labios y hace un... Y eso cambia todo en Candy. Es decir, forcejean, Candy consigue quitarle el hacha, Candy le asesta 41 hachazos a Betty. Esta escena tenéis que verla en la serie Love and Death, en HBO Max. Insisto, tenéis que verla porque es que está hecha a la perfección. O sea, ojo, para grabar esa escena. Y Candy mata a Betty. Ojo, 41 hachazos. Pero lo más complicado de todo, lo más difícil de digerir de todo, es que Betty está viva durante 40 de esos 41 hachazos. Solo el último la mató. Y estamos hablando de que uno de los hachazos de Candy fue en la cabeza de Betty. Claro, cuando Candy mata a Betty, se queda un poco en situación de ¿qué he hecho? Y Candy pues se pega una ducha en casa de los Gore. Candy sale prácticamente a escondidas de casa de los Gore. Una de las hijas de los Gore estaba, la bebé, estaba en casa. Candy sale a escondidas. Candy se va a su casa a limpiar la ropa. Y Candy pues decide que tiene que seguir con el día absolutamente normal. Ella vuelve a la iglesia, vuelve a hacer las cosas que tenía que hacer, va repitiéndose constantemente lo que tiene que decir para no levantar sospechas, porque claro, había cometido un asesinato. Y el día pasa. Y Candy, pues eso, sigue con el día, sigue con el plan inicial, se va con los niños al cine, con su marido. Y Alan empieza a llamar a su mujer para ver qué era lo que sucedía. Claro, la mujer al principio no coge el teléfono. Lógicamente, nadie contesta el teléfono. Y si esto de día tiene cierto sentido, porque Betty podía estar haciendo cualquier cosa, podía estar ocupada con sus hijas, podía estar en la iglesia, podía estar comprando cualquier tema, por la noche empieza ya a inquietarle. No era normal que por la noche su mujer no cogiese el teléfono. Entonces Andy lo que hace es que empieza a llamar a los vecinos. Empieza a llamar para que se acerquen. Pues bueno, al principio los vecinos van por ahí por casa, llaman, le tranquilizan un poco. Claro, las horas van pasando. Y llega un punto en el que Alan les dice, mira chicos, entrad como buenamente podáis, porque aquí está pasando algo raro. Y entonces, bueno, uno de los vecinos a los que había llamado había sido el agente inmobiliario que les había vendido aquella casa.
y tenía llaves o sabía cómo poder acceder a la vivienda, entra y ahí es cuando se encuentran con la escena. Es decir, se encuentran a Betty en el cuarto de servicio, todo lleno de sangre alrededor. De hecho, sospechan que le habían pegado un tiro y se encuentran al bebé, pues llevaba desatendido pues desde la mañana, y estamos hablando de en torno a las 11, 12 de la noche. Pues imaginaos la escena. Entonces, claro, vuelven a casa, cogen el teléfono, Alan estaba a la espera, y se lo dicen, le dicen, mira, Alan, tu mujer ha sido asesinada. Alan se queda de piedra y le dicen que, bueno, que su sospecha era de que le habían pegado un tiro. En ese momento es cuando llaman a la policía. Alan estaba de viaje, Alan no puede volver en aquella misma noche, sino que Alan vuelve al día siguiente de su viaje de negocios, y es cuando se encuentra toda la situación. También es cierto, y se me olvidaba recordarlo, que una de las primeras personas a las que llamó Alan para contarle lo que había pasado era Candy. Candy en aquel momento estaba durmiendo junto a Pat y Candy se echa a llorar. Claro, conforme van avanzando las investigaciones, Alan acaba reconociendo a la policía que había mantenido una relación sentimental anteriormente con Candy. Candy había sido la última persona en ver con vida a Betty, y esto pues bueno lleva a la policía a detener a Candy, que en un momento determinado decide reconocer que ya había asesinado a su amiga. Claro, en ese momento pues bueno ya se le detiene, se pone toda la parafernalia en marcha. Y aquí es cuando Candy toma una de las decisiones quizá más sorprendentes, porque en lugar de contratar a un abogado especialista en este tipo de crímenes, decide contratar a Don Crowder, que era un abogado a quien había conocido en la iglesia, amigo de las dos familias, pero Don Crowder era experto en casos laborales. O sea, era la primera vez en la que él se enfrentaba a una defensa en el ámbito penal. Claro, la situación era complicada. A ver cómo conseguías defender la inocencia de tu amiga, bueno, y en este caso cliente, después de haber asesinado con 41 hachazos a otra persona. Y claro, viendo cómo estaba transcurriendo todo el asunto, lo complicado del tema, quería descubrir los móviles del asesinato, y es cuando se va con Candy a visitar al psiquiatra Fred Faison para que indagase en la mente de Candy. Y Fred en aquel momento pues apela a una técnica de hipnosis en la que consigue infiltrarse en el pasado de Candy, y ahí es donde consigue darle un vuelco a todo el asunto. Porque en esta sesión de hipnosis descubre que el que Betty le había hecho a Candy destapa un recuerdo que Candy tenía reprimido de cuando tenía unos 4 años. Es un recuerdo traumático para ella, tiene que ver con su madre, y eso es un poco, en cierta medida, lo que le salva. Al final el juicio tiene lugar un viernes de agosto de ese mismo año, de 1980, y Candy desde el estrado relató con total y absoluta sinceridad lo que había sucedido. Es decir, en palabras textuales, Candy dice: la golpeé y la golpeé. Cayó lentamente, casi hasta quedar sentada. Seguí golpeándola y golpeándola. Me sentí tan culpable, tan sucia, me sentí tan avergonzada. Claro, Don Crowder lo primero que alega es legítima defensa. Betty había atacado a Candy primero. Y claro, también tenían esta parte psiquiátrica, que es cuando él alega que Candy había entrado en un estado de ensoñación, que cayó en un proceso de disociación, que nunca advirtió que era a su amiga quien estaba golpeando. Candy nunca había pensado en matarla. Y de hecho, cuando le enseñan el hacha del crimen,
Candy se escandaliza y le dice: no me hagáis mirar esto. 5 días después, en agosto de 1980, tras una ronda final de alegatos y argumentos, el jurado declaró a Candy no culpable. Hubo 5 horas de debate, la sentencia se leyó después, y Alice Doherty-Rowley, miembro del jurado, dijo que la saña, la violencia, no había sido un factor concluyente. Ellos dicen, ambas palabras textuales: determinamos que nunca influyó en el veredicto, ya fuera un disparo o 1000 golpes. Candy nunca fue a la cárcel. Bueno, de hecho, es importante recalcar que casi se puede decir que Alan hasta testifica en favor de Candy. O sea, el asunto llega a ese nivel, ¿no? No es que testifique a favor, pero la defensa que hace Dan lleva a Alan a reconocer que realmente esto no era así. Pero bueno, el tema, lo que volvía. Candy nunca fue a la cárcel. Se mudó con su marido y con sus hijos a Georgia. Se separó de Pat. Volvió a utilizar su apellido de soltera. Su nombre real es Candace Lynn Montgomery. Y ha estado trabajando como terapeuta de salud mental para adolescentes y adultos que sufren de depresión. Sí que es cierto que perdió la tenencia de sus hijos. También es cierto que se niega a contribuir a las películas y series que han recreado este asesinato. Ahora tendrá pues más de 70 años. Y lo que os decía, pues bueno, podéis encontrar este caso en la serie Love and Death en HBO Max. Y también hay otra película sobre la asesina del hacha que interpretó Jessica Biel. Así que, como podéis ver, estamos ante un caso, un crimen terrible, crimen casi pasional, 41 hachazos y una culpable que terminó siendo no culpable. Es muy probable, es muy posible que este crimen pues, dé para un gran debate. Y de hecho, pues bueno, en este momento me gustaría que mi compañera Cristina estuviese aquí con nosotros, porque sé que debatiríamos largo y tendido sobre este asunto. Yo entiendo que se declarase no culpable. Ojo, no culpable no es lo mismo que inocente. Ya por supuesto que no es inocente de este asesinato. Pero sí que es cierto que había una motivación, aparte de esta parte psicológica, psiquiátrica, sí que había una parte de que esta persona estaba luchando por salvar su vida. Ahora, 41 hachazos, pues eso, también es cierto que, hostia, darle 40 hachazos a una persona y que no se muera tiene su aquel, ¿no? Pero si se unió esta parte psiquiátrica con la parte de luchar por tu vida, pues es hasta cierto punto lógico que haya quien pensase que Candy no era culpable. Vamos ahora con, yo creo que es uno de los crímenes más apasionantes en la historia de los Estados Unidos. Y estoy convencido porque así lo ha vivido, lo ha llevado a la pantalla, al cine, mejor dicho. Creo que son 2 películas. Una es espectacular, con un Robert Downey Jr. genial. La otra creo que tiene un poquito menos de presupuesto, pero también es una buena película. Y hablamos de Zodiac, también conocido para la gente de habla hispana como el asesino del Zodiac. Vamos a viajar hasta los Estados Unidos de finales de los años 60, una época pues, de grandes cambios sociales, de grandes cambios culturales, hasta la región de California. Esa California que tanto amo y que tanto ama muchísima gente y donde, oye, vivir tiene que ser una auténtica maravilla, aunque durante esta época pues seguramente fue un poco horroroso. Porque entre diciembre de 1968 y octubre de 1969 se encontraron 7 víctimas que se asociaron al que se conoció como el asesino del Zodíaco, o Zodiac, como se llamaba él. Zodiac realmente confesó haber asesinado a 37 personas, pero insisto, solo se han confirmado 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres.
También es cierto que hay dos personas que sobrevivieron a un ataque de Zodiac y que pudieron dar pistas sobre su identidad. Y es que hablamos de un hombre blanco, de pelo castaño, de entre 40 y 50 años y corpulento. El primer asesinato de Zodiac tuvo lugar el 20 de diciembre de 1968 en la localidad californiana de Benicia. Las víctimas, en esta ocasión, fueron Betty Lou Jensen y David Faraday. Los jóvenes estaban ante la noche de su primera cita y, como era pre-Navidad, pues el plan era bastante navideño en ese sentido. Iban a ir a un concierto en Hogan High, muy cerca de casa de Betty. Sí que es cierto que, que antes de ir al concierto decidieron visitar a un amigo y más tarde se detuvieron en un restaurante. Después de cenar, de tomar algo, sobre las 10 de la noche, la pareja estacionó en un cruce y Zodiac se incorporó a este cruce y estacionó junto a ellos. Zodiac bajó del coche, hizo un primer disparo a la cabeza de David y 5 disparos a la espalda de Betty mientras ésta intentaba huir. 5. Un testigo vio los dos coches vacíos. No le dio mayor importancia en ese momento, pero sí que es cierto que instantes después creyó escuchar un disparo, aunque como tenía la radio encendida pensó que igual sería cualquier otra cosa, parte de la música y demás. Minutos más tarde, una vecina de la zona, Estela Borges, dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner. Y el detective y el sargento Les Lublin de la oficina del sheriff del condado de Solano investigaron el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. El segundo asesinato cometido por Zodiac tiene lugar en la madrugada del 4 de julio de 1969, día de la independencia de Estados Unidos que hemos visto en tantas y tantas películas. En esta ocasión las víctimas fueron Michael Mageau y Darlene Ferrin, que fueron asaltadas en el aparcamiento del campo de golf de Blue Rock Springs, a poco más de 6 kilómetros de distancia del lugar del crimen que hemos comentado hace unos minutos. Esta pareja, Michael y Darlene, estaban en el coche de ella cuando otro coche aparcó a su lado. El conductor, un hombre, bajó del coche, nadie sabe dónde fue, y 10 minutos después volvió a aparecer. Este hombre volvió a subir a su vehículo, arrancó, estacionó detrás de ellos para que no pudiesen salir de su coche, salió del vehículo, cogió una linterna, les alumbró en la cara para cegarlos y entonces disparó con una Lager de 9 milímetros. Fue a la 1 menos 20 de la madrugada del 5 de julio cuando una llamada anónima, efectuada por un hombre, informó al Departamento de Policía de Vallejo de lo que había sucedido. Pero no solo informó de lo que había sucedido, sino que dijo que él lo había hecho, que era el asesino de Jensen y Faraday, aquella pareja asesinada hace 6 meses. Y la policía se puso en alerta, rastreó la llamada y se dio cuenta de que provenía de un teléfono público en una estación de servicio entre las calles Springs y Toulon. Y se dieron cuenta de que Zodiac estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Darlene Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Darlene fue declarada muerta en el hospital y Michael sobrevivió al ataque. Y eso que había recibido disparos en el rostro, en el cuello y en el pecho. De este asalto se hicieron cargo los detectives John Lynch y Ed Rust del Departamento de Policía de Vallejo. Y fue el detective Jan Mullanax el que retomó el caso en los años 70. Este crimen sí que puede tener una parte distinta y puede que no fuese tan casual, porque en el libro Zodiac, escrito por Robert Graysmith y que se publicó 17 años después de este crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry's Waffle House, donde Ferrin trabajaba como camarera. Al parecer, y según este autor, Zodiac era un admirador de la joven y podría haberle confesado que había asesinado a Betty Lou Jensen y a David Faraday. Claro, aquí se abre una doble vía. Podría ser que Zodiac se arrepintiese de lo que le había contado y por temor a ser denunciado la asesinase,
o quizá ella le estaba chantajeando. Sí que es cierto que estos argumentos no tienen excesivo fundamento, pero bueno, es una posibilidad que sí que está ahí. Es una posibilidad que sí que existe. Se ha hecho muchas críticas sobre esta teoría y una de ellas es la siguiente. Y dice que, bueno, que de acuerdo con Graysmith, la víctima en cuestión, Darlene Ferrin, se comprometió en una intensa discusión con un extraño misterioso. Graysmith cree que es un hombre identificado solo como Lee, el apodo más frecuentemente utilizado por Arthur Lake Allen. Según este autor, la persecución en coche por Blue Rock Springs terminó cuando el desconocido se acercó al vehículo de Ferrin y procedió a abrir fuego contra las víctimas. El compañero de Ferrin, estamos hablando de Michael Mageau, vivió para contar una historia muy diferente, y los informes originales de la policía refutan muy eficazmente esta versión de los hechos. ¿Dónde está otra de las partes importantes de este segundo asesinato? Porque es el último hasta que comienzan a llegar las cartas del Zodíaco. Fue en la mañana del 1 de agosto de 1969 cuando 3 periódicos de la zona de California recibieron una serie de cartas prácticamente idénticas. Estos periódicos fueron el Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y San Francisco Examiner. El autor de estas cartas reconoce haber sido el autor de los crímenes e incluye un criptograma con 408 caracteres donde desvela su identidad. Además de esto, el autor de las cartas hizo una amenaza y dijo básicamente que si las cartas se publicaban en primera plana, no haría nada, pero si no se publicaban en primera plana de los periódicos, ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Por suerte, esos asesinatos no se llevaron a cabo, pero sí que es cierto que las cartas pudieron leerse en primera página de los periódicos. Fue el 4 de agosto de 1969, 3 días más tarde de la primera carta, cuando otra carta llega a la redacción del San Francisco Examiner. Querido editor, este es el Zodíaco. Esta carta se escribió en respuesta al jefe Stilts de Vallejo, quien había pedido más detalles para probar que esa persona que había escrito la primera carta era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. 4 días más tarde, el 8 de agosto de 1969, un matrimonio de Salinas llamado Donald y Betty Harden consiguen descifrar el criptograma de 408 símbolos que había recibido los periódicos una semana antes. El criptograma decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que, cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Y lo hizo una palabra que viene siendo Ebeoriez, ni idea. En fin. Básicamente, no aparecía el nombre porque, ya sabéis, como dijo, detendría su colección de esclavos. Y fue en este momento cuando se produjo una lucha mediática entre el asesino del Zodíaco y las autoridades, la policía con la prensa. Básicamente porque el asesino del Zodíaco, o el remitente de estas cartas, quería que fuesen impresos en la primera planta de todos los periódicos a los que las enviaba. Y además amenazaba con que si no se hacía, se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por azar en las calles ese mismo fin de semana. Es cierto que ese fin de semana no murió nadie. El tercer ataque del asesino del Zodíaco tiene lugar en la tarde del 27 de septiembre de 1969. Brian Harnell y Cecilia Shepard es una pareja que se encontraba merendando en las orillas del lago Berreisa. De repente, un hombre se les acerca, no se habían dado cuenta de que estaban allí porque se ve que se había escondido sigilosamente detrás de un árbol. Y de repente se les acerca. Ellos se dan cuenta de que
Usaba una capucha de verdugo negra con unas gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho. En un principio se trata de un robo. Este asesino les comenta que es un conocido fugitivo de una cárcel de Montana, dice que había matado a un guardia y también robado un coche, y que necesitaba el coche de ellos dos para huir a México. El asesino llevaba consigo unas cuerdas de plástico, inicialmente para tender la ropa, las había cortado, y le dijo a Cecilia que atase a Brian. Cecilia le hizo caso, bueno, recibió las cuerdas el asesino, le hizo caso, pero claro, el asesino de repente se da cuenta de que las cuerdas estaban flojas, saca un cuchillo y los apuñala. El asesino consigue huir de la escena del crimen y llega hasta el coche de Brian. Una vez allí, dibuja el símbolo reticular en la puerta del vehículo de Brian y a su lado escribe Vallejo 12 20 68 74 69 SEP 27 69 630 by knife. A las 8 menos 20 de la tarde, el asesino llama a la policía desde un teléfono público y cuando los detectives llegan allí son capaces de tomar huellas dactilares en el teléfono, pero no fueron capaces de hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Fueron un padre y un hijo los que descubrieron a las víctimas, porque estaban pescando por la zona y empezaron a escuchar gritos, por lo tanto se acercaron a ver qué sucedía. Estos se pusieron en contacto con la policía y bueno, cuando los agentes llegaron, ambos jóvenes estaban vivos todavía. De hecho, Cecilia Shepard aún estaba consciente y le pudo dar una descripción del atacante a los agentes, pero entró en coma durante el trayecto al hospital y murió 2 días más tarde. Sí que es cierto que Brian sobrevivió y fue capaz de contar su historia a la prensa. El sheriff del condado, qué peliculero suena esto, Ken Narlow, que estuvo asignado al caso desde el principio, estuvo trabajando en este crimen hasta que se retiró de la policía en 1987. El cuarto crimen llevado a cabo por el asesino del Zodíaco tuvo lugar el 11 de octubre de 1969. En este caso, la víctima fue Paul Stein, un taxista que subió a un hombre blanco que le pidió que le llevase a la calle Washington en la zona de Presidio Heights. Stein se pasó de largo incomprensiblemente, y el hombre blanco al que había subido a su taxi le disparó en la cabeza, le quitó las llaves del coche, la cartera y la camisa y se marchó andando hacia el norte. 3 jóvenes vieron el crimen y cómo se marchaba el asesino después de limpiar el taxi. 2 manzanas más adelante, 2 policías se cruzaron con el asesino, pero les habían dicho por radio que era un hombre negro, por lo cual no prestaron atención. Este encuentro no duró más de 10-15 segundos aproximadamente. En ese mensaje de radio les indicaron que tenían que acudir a la calle Cherry, que es donde fueron, y ahí recibieron la descripción correcta, dándose cuenta de que se habían cruzado con el asesino del Zodíaco. Evidentemente salieron en su búsqueda, pero no pudieron encontrarle, no pudieron dar con él. En ese tiempo, y siguiendo esa descripción que habían recibido, se entrevistó a más de 2.500 hombres sospechosos de poder ser nuestro protagonista de esta noche. 3 días más adelante, el 14 de octubre, el San Francisco Chronicle recibió otra carta del Zodíaco. Pero esta vez tenía otra sorpresa, y es que contenía una muestra de la camisa de Paul Stein. Esa era la prueba de que él era el asesino, esa era la prueba de que él era el hombre que estaban buscando, y además la carta incluía una amenaza en la que decía que dispararía en una escuela para niños. Casi una semana después, el 20 de octubre de 1969, a las 2 de la mañana, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al Departamento de Policía de Oakland exigiendo que uno de 2 abogados, F. Lee Bailey o Melvin Bailey, tenían que aparecer en el show televisivo de Jim Dunbar por la mañana. Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió al programa que mantuviesen las líneas telefónicas abiertas y entonces alguien llamó afirmando ser el Zodíaco y dijo que su nombre era Sam. Bailey aceptó encontrarse con este hombre en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los agentes de policía que anteriormente habían escuchado el Zodíaco escucharon la voz de Sam y se dieron cuenta de que él no era el Zodíaco, sino que era alguien necesitado de atención. Otras llamadas que hizo el sospechoso a Bailey fueron rastreadas y venían del Hospital Estatal de Napa,
donde se supo que Sam era un enfermo mental y evidentemente no era el asesino del Zodíaco. El 8 de noviembre, el Zodíaco envió otro criptograma de 340 caracteres y un día después envió otra carta de 7 páginas asegurando que 2 policías lo detuvieron y estuvieron hablando con él durante unos 3 minutos, después de haber disparado contra Stein. El 12 de noviembre, el Chronicle publicó un criptograma consistente en 340 caracteres que fue finalmente resuelto el 5 de diciembre de 2020, 51 años después, por un grupo de aficionados. El criptograma decía lo siguiente: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual me trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso, todo más pronto. Porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde los demás no tienen nada. Cuando llegan al paraíso, no tienen nada cuando llegan al paraíso, perdón. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. El 20 de diciembre de 1969, y coincidiendo con el primer aniversario del primer crimen, el Zodíaco envió una carta a Belli incluyendo una muestra más de la camisa de Stein, el taxista. Un hecho bastante interesante con el asesino del Zodíaco tuvo lugar durante la noche del 22 de marzo del año siguiente, de 1970. Kathleen Jones iba con su hija en su coche camino de visitar a su madre. Estaba embarazada de 7 meses y la niña tenía 10 meses de edad. Mientras conducía por la carretera 132 cerca de Modesto, California, otro vehículo se situó detrás de ella y empezó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Lógicamente, Kathleen aparcó su vehículo y el hombre del coche detrás se acercó. Le comentó que veía que el neumático derecho de Kathleen se estaba tambaleando y se ofreció para ayudarle a apretar las tuercas. Cuando terminaron la maniobra, el hombre se alejó, Kathleen reinició la marcha y la rueda se soltó del vehículo. Claro, el hombre al verla pues retrocedió y le dijo que les ayudaría y que les conduciría pues a la gasolinera más cercana. Kathleen subió con su hija y se dio cuenta cómo pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo en absolutamente ninguna de ellas. Estuvo en el coche 3 horas con él aproximadamente, paseando por distintas calles. Y sí que llegó un momento en el que Kathleen le preguntó que por qué no se detenía. El hombre no contestaba y Kathleen finalmente decidió saltar del vehículo junto con su hija y se ocultaron en el campo. Este hombre paró el coche, salió del vehículo para buscarlas, pero se dio cuenta de que un camionero había estado viendo toda la escena y salió en ayuda de Kathleen. Fue entonces cuando el hombre blanco se dio cuenta de que iba a ser cazado y decidió escapar. El camionero ayudó a Kathleen y la acercó a la estación de policía más cercana, y ahí es cuando nuestra protagonista pudo ver el retrato robot del asesino de Paul Stein, y lo reconoció como el secuestrador de ella y de su hija. Evidentemente, los policías fueron en busca del coche, pero se lo encontraron incendiado y destrozado. El repaso cronológico a las fechorías del asesino del Zodíaco nos lleva al 27 de octubre de 1970. Ese día, el diario Chronicle recibe una carta con una amenaza a su periodista Paul Avery, que había estado siguiendo las andanzas de este señor. El diario publicó la carta y unos días después recibieron un mensaje anónimo hablando de las similitudes entre Zodíaco y el asesinato de Cherry O. Bates en el colegio de Riverside en 1966. Cherry Jo Bates fue brutalmente asesinada y golpeada hasta la muerte, y su cuerpo fue encontrado junto a su coche, al que habían desconectado los cables. Descubrieron también un reloj de hombre y huellas de botas de tipo militar. Unos días más tarde, el 29 de noviembre del 66, la policía de Riverside y el periódico local recibieron cartas con la confesión del crimen. En esas cartas se aseguraba también que no sería la última víctima, pero que tampoco era la primera. En el mes de abril, el padre de Bates y otros medios recibieron cartas diciendo que tenía que morir y que habría más víctimas. El 13 de marzo de 1971, Los Angeles Times recibe una carta de Zodíaco dando la enhorabuena a la policía por el trabajo en Riverside, pero diciendo que solo habían encontrado los cuerpos fáciles. Según la policía y sus investigaciones, ese crimen de Riverside no fue cosa de Zodíaco. También es cierto que la policía concede autenticidad a algunas cartas que posiblemente sí son obra de Zodíaco y que reclaman
un asesinato falsamente adjudicado. El 22 de marzo de 1971, el periodista Paul Avery recibió una nueva postal de Zodiaco, en la que se adjudicaba la desaparición de Donna Lass. El 26 de septiembre, Donna salió de trabajar tras atender a su último paciente. Ella era enfermera, pero nadie le vio abandonar su oficina. A la mañana siguiente, su uniforme y sus zapatos de trabajo fueron encontrados en la oficina. Estaban dentro de una bolsa y estaban sucios de tierra. Su coche fue encontrado junto a su apartamento y, cuando entraron al piso, se dieron cuenta de que estaba limpio. Días después de la desaparición, tanto el jefe como el casero de Donna recibieron llamadas falsas diciendo que ella se había tenido que marchar de la ciudad por asuntos familiares. La policía inicialmente lo trató como un caso de desaparición voluntaria, pero el caso es que el cuerpo de Donna Lass nunca fue encontrado. Otro asesinato que algunos adjudican a Zodiaco es el de Robert Domingos y su novia Linda Edwards. Este asesinato tuvo lugar el 4 de junio de 1963, mientras esta pareja estaba pasando el día en una playa de Lompoc, California. Según la policía, el agresor disparó varias veces en el pecho y la espalda de sus víctimas, que trataban de huir de él después de que les intentase atar las manos. Una vez asesinados, colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó incendiarla, aunque no tuvo éxito. Después de algo más de 3 años sin tener noticias de Zodiaco, el 29 de enero de 1974, el San Francisco Chronicle recibe una nueva carta. En ella se elogia El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto, y también se incluye un verso del Mikado y un símbolo que no se ha conseguido descifrar hasta ahora. Durante los siguientes años hay una serie de cartas que se van recibiendo en distintos medios o distintas comisarías de policía, pero son de dudosa autoría, por lo que no vamos a darles mayor importancia. Y llegados a este punto, imagino que os preguntaréis quién era el asesino del Zodiaco. En este sentido, hay que decir que el 5 de octubre de 2021, un grupo de investigadores afirmaron tener la identidad de Zodiaco. Su nombre sería Gary Francis Poste y habría muerto en 2018. Los motivos que dieron para incriminar a Gary Francis Poste fue una cicatriz en su frente que coincide con el retrato robot de la policía en 1969 y unas cartas clasificadas de Zodiaco que revelarían que Poste era el asesino. Unas pruebas de la policía de San Francisco descartaron al sospechoso principal, Arthur Leigh Allen, y también a Robert Hunter Jr., que vivía cerca del crimen del taxista. El caso se cerró en 2004, pero se volvió a abrir en 2007 ante la presión social. Y en 2012, un libro, titulado en español El asesino del Zodiaco, la verdad silenciada, un policía retirado afirma que Zodiaco todavía vive, en aquel momento, y que era un hombre de 91 años de edad. Y que no se descubrió la identidad, no se pudo resolver el caso debido a una red de corrupción policial que torpedeó todo aquello. En mayo de 2018, el Departamento de Policía de Vallejo hizo unas pruebas de ADN, pero el resultado todavía no ha visto la luz. Y para terminar con este caso, como os hemos dicho al principio, pues hemos elegido el asesino del Zodiaco y la asesina del hacha, bueno, por las películas, series y demás que se han hecho al respecto. Y si bien la cinematografía, por así llamarlo, de la asesina del hacha es más bien discreta, el impacto en la cultura del asesino del Zodiaco es enorme. Y os voy a contar algunas de las apariciones o influencias que ha tenido. Por ejemplo, la película Harry el Sucio de Clint Eastwood fue filmada en San Francisco y está fuertemente inspirada en el caso del asesino del Zodiaco. El Gemini Killer en la película El Exorcista 3 también está basado en el Zodiaco. En 2007 se estrenó la película Zodiac de David Fincher, que ya os hemos dicho que es más que recomendable. Un episodio de la serie de televisión Millennium de Chris Carter está completamente basado en la historia del Zodiaco. También tenemos el protagonista del videojuego Manhunt 2, Daniel Lamb, tiene un gran parecido al asesino del Zodiaco. Ha salido también en Mentes Criminales, en Siete Psicópatas, en American Horror Story, en Watch Dogs 2, en MacGyver, otra vez en American Horror Story, incluso ha salido en Better Call Saul y en The Batman. Matt Reeves, el director de la película, de la última película de Batman, afirma que su versión del villano del Acertijo está inspirada en el asesino del Zodiaco.
Como podéis ver, hemos tenido una serie de crímenes resueltos, sin resolver, pero principalmente crímenes que han llegado, pues eso, a la gran y a la pequeña pantalla, que podemos revivir, que podemos ponernos en la piel de los protagonistas y que podemos disfrutar, o sea, tanto en serie como en película, incluso en videojuegos, como hemos visto. Y ya sabéis que este ha sido, pues bueno, un programa experimental de Dimensión Misterio. No está mi compañera Cristina, la semana que viene sí que estará con nosotros. Y tocaremos también, cuando hayamos reunido un poquito más de información, ese caso de los extraterrestres en México, que ha sacado el gobierno mexicano, pero que parece ser que muy serio, muy serio, muy serio no es. De hecho, hay quien dice que le hace un flaco favor a a la ufología este asunto. Pero bueno, investigaremos un poquito más y os contaremos. Sí que me gustaría pues agradeceros el haber estado al otro lado del programa, como todas las semanas, y por qué no, que nos sigáis en las redes sociales y que nos comentéis también en iVoox. Y a ver si poquito a poquito vamos subiendo el programa a otras plataformas como Spotify, como Apple Podcast, pero eso será en las próximas semanas. De momento ya sabéis que nos podéis escuchar tanto en iVoox como en YouTube. Y bueno, llegados a este punto, pues desearos, como siempre, un feliz fin de semana. Si te gustan los vídeos de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal.